nuestra sección de KPMG de los miércoles y hoy vamos a hablar sobre cómo y por qué implementar un plan de sucesión en una empresa familiar. El tema de la sucesión en una empresa familiar trae consigo una serie de retos, tanto para la alta dirección como para los accionistas, por lo que es muy común que este tipo de proyectos sean demorados o no ejecutados. Un plan de sucesión representa una pieza clave para la continuidad del negocio frente a eventos imposibles de anticipar que ponen en riesgo la continuidad de la operación. Es el tema de hoy, lo vamos a platicar con Juan Carlos Reséndiz, socio de asesoría en auditoría interna, riesgo y cumplimiento de KPMG en México. Juan Carlos, bienvenido al programa. Hola Pascal, muchas gracias, buenos días también a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es la importancia de contar con un plan de sucesión en una empresa familiar? Muchas gracias Pascal. Bueno, como bien lo comentas, es una pieza clave para la continuidad de la organización ante eventos imponderables, como puede ser el fallecimiento del principal accionista o del socio fundador, también ante eventos como la separación de uno de estos elementos o de algún director clave dentro de la organización, e incluso frente a temas de jubilación de algunos de estos elementos. La importancia radica en que le da tranquilidad a la familia, a los accionistas, ya que cuentan con un plan de acción claro cuando ocurren estos eventos. Yo te diría que esos dos son los elementos clave e incluso puede tocar a los directivos, a directivos clave, que pueden estar ansiosos o preocupados porque qué va a pasar cuando deje de estar ahí la visión del líder original, ¿no? Entonces, esos son los puntos que te diría que son importantes. ¿Y qué debemos saber para poder establecer un plan de sucesión en una empresa? Ok, lo primero que hay que hacer es definir el perfil del sucesor. Esto es saber delinear o bosquejar la personalidad de la persona que va a suceder y que en consecuencia va a llevar a la organización a continuar con su éxito. Oye, ¿y esa elección genera conflictos en ocasiones? Muchas veces. Es común y es justo una de las razones por las que se detiene o por las que se deja de preparar un plan de sucesión. En México, me atrevería a decir que en América Latina tendemos a creer que somos inmortales. Entonces, son temas que no se platican, ¿no? Claro. Entonces, esa definición es muy importante. Nadie habla de qué va a pasar cuando inevitablemente, pues, todos muramos, ¿no? Es correcto. Sí. Es muy complicado ponerlo sobre la mesa para algunas personas, para algunos grupos empresariales, Sí. pero creo que es fundamental. Y en ese tema, la definición del perfil del líder que buscando sus cualidades profesionales y sus cualidades de liderazgo, cómo empatan con lo que yo espero hacia el futuro de mi organización. Sí. Un error muy común es pensar que el sucesor tiene que ser igual que el fundador, cuando la realidad es que los momentos de las organizaciones son distintos, ¿no? O sea, es el empuje que se necesitó para arrancar, No es el mismo que para continuar o llevar a la empresa por otros rumbos, a la ¿no? visión hacia el futuro. Y además correcto. las personalidades son diferentes, ¿no? Necesariamente. Sí, el mercado es diferente, la sí. dinámica de negocio es diferente, los riesgos que se manejan son diferentes. Entonces, esa definición, saber si va a ser un interno o un externo, las ventajas, los pros y los contras de ambas opciones. Un interno te ayuda mucho con su conocimiento de las operaciones, con la experiencia en el negocio, en el sector, mientras que un externo te puede ayudar mucho con una visión más fresca, algunas prácticas que renueven a la organización. Esas partes son fundamentales. En adición, tener una ruta crítica del plan de sucesión, porque muchas veces confunden el término de sucesión con designación, ¿no? O sea, no significa que de repente me volteo y, Juan Carlos, te toca, ¿no? Sino es un plan que lleva cierto tiempo. Claro. Hay que definir esa hoja de ruta e identificar inhibidores, bloqueadores, cuestiones que se pueden presentar en el camino, ¿no? Oye, cuando se trata de una empresa familiar, ¿se cruza el sentimentalismo a veces? Digamos, en la decisión de quién es el mejor sucesor. En ocasiones sí. Hemos visto últimamente que empieza a cambiar eso. O sea, afortunadamente empieza a cambiar y las organizaciones ya empiezan a tomar decisiones un poco más objetivas.
pero sí de repente pensar, oye, es que tiene que ser mi hijo, ¿no? No necesariamente esa es la mejor elección, o tiene que ser el mayor. Hemos visto en otras ocasiones que a veces el menor es el que trae la pila, es el que conoce el mercado, es el que está mejor posicionado, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿dónde puede obtener más información nuestra audiencia sobre este tema? Nos pueden visitar, o sea, para mayor información pueden enviarnos un correo a asesoría@kpmg.com.mx y con gusto también pueden visitar nuestra página kpmg.com.mx o unirse a la conversación a través de nuestras redes sociales, ya sabes, Facebook, Twitter. Ahí está KPMG en todas las redes sociales. Sí, sí, y por último, pues me gustaría mencionar que a la hora de definir un plan de sucesión, vale la pena preguntarse si tengo claro cuál es el perfil del sucesor, si tengo un marco de gobierno corporativo sólido que le ayude al sucesor a manejar. ¿Por qué el marco de gobierno corporativo? Porque puedes tener el sucesor más adecuado, pero si los órganos de gobierno no operan, no hay acuerdos, no hay reglas formales que le permitan operar como es necesario, pues difícilmente va a poder. Sería el equivalente a tratar de tomar el timón de un barco sin que los oficiales de máquina sepan cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus autoridades, sin que los responsables de cubierta también lo sepan. Incluso me atrevería a pensar que sería el equivalente de manejar un barco sin el tablero de control y sin una brújula, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema de gobierno corporativo, que cobije al sucesor, y esto nos va a traer como beneficios, pues va a tener va a ser una herramienta muy importante para la continuidad del negocio. Va a dar tranquilidad a los familiares y a los accionistas, ya que van a ser claras las expectativas, es claro las responsabilidades y autoridades de accionistas, de familiares, de empleados en el negocio. Entonces, hay muchos beneficios dentro de este plan, ¿no? Pues muy bien, Juan Carlos, te agradezco mucho que hayas venido a comentar este tema con nosotros. Al contrario, Pascal, con todo gusto. Gracias. Juan Carlos Reséndiz es socio de asesoría en auditoría interna, riesgo y cumplimiento de KPMG en México. Son las